Periodo de validez. En el sistema estándar, la validez de la cabecera de la lista de materiales o de la posición de la lista de materiales se define con la fecha de inicio de validez. Por ejemplo, una lista de materiales tiene 4 posiciones en lugar de 3 a 12 de diciembre de 1999. El periodo de validez es el tiempo durante el cual es válida la cabecera o la posición de la lista de materiales. Este periodo está delimitado por los siguientes datos en la cabecera y en la posición de la lista de materiales. Fechas de inicio de validez. Al crear una lista de materiales, esta fecha determina el momento desde el cual la lista es efectiva. Si crea o modifica una lista de materiales utilizando un número de modificación, el sistema extrae la fecha de inicio de validez del registro maestro de modificación. Fechas de fin de validez. Esta fecha determina el fin del periodo de validez de la lista de materiales. El sistema establece por defecto el día 31 de diciembre de 1999. Si crea o modifica una lista de materiales utilizando un número de modificación, el sistema determina la fecha de fin de validez de forma dinámica. Si modifica una lista de materiales utilizando un número de modificación con una fecha de inicio de validez, el periodo de validez previo a la modificación de la cabecera de lista de materiales o la posición de listas de materiales finaliza exactamente a las 0 horas de la fecha de inicio de validez. Si modifica una cabecera o una posición de la lista de materiales con un número de modificación, genera 2 periodos de validez, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente. En una lista de materiales, debe sustituir el componente A por el componente B utilizando un número de modificación con una fecha de inicio de validez específica, D1. El sistema almacena tanto el estatus de la lista de materiales antes de la modificación con el antiguo componente A como el estatus de la lista de materiales posterior a la modificación con el nuevo componente B. Puede asignar un estado de revisión a esos periodos de validez. En los resúmenes puede visualizar todos los periodos de validez de las cabeceras y las posiciones de las listas de materiales. En algunas circunstancias puede variar la secuencia de los periodos de validez.